Hola a todos. Imagina perderlo todo y llegar a un lugar desconocido solo con lo puesto, cargando un pasado lleno de secretos. La historia que vas a escuchar hoy habla de supervivencia, de prejuicios y de cómo el destino a veces nos espera detrás de la puerta menos pensada. ¿Qué harías si tuvieras que esconder quién eres realmente para poder sobrevivir? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Eco del Romance. Posteamos videos todos los días. Dale. Like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Nadie en el pueblo de San Clemente sabía su nombre verdadero cuando llegó. Solo se supo que venía del norte, que traía un atillo pequeño atado con cuerda de cáñamo y que sus ojos oscuros guardaban algo que la gente del campo reconoce sin poder nombrarlo: el silencio de quien ha perdido demasiado. Era la mañana del 12 de mayo de 1865 cuando Beatriz Navarro apareció en el portón de la finca Los Almendros. Tenía 26 años. Manos acostumbradas al trabajo y la dignidad extraña de quien camina, sin saber exactamente a dónde va, pero sin dar un solo paso en falso. Don Diego Altamirano Mendoza, el dueño de aquella finca, la vio desde la ventana del despacho, 39 años, viudo desde hacía 3, con el peso del luto todavía cosido en la piel, aunque ya no llevara crespón en la solapa. Era un hombre de mirada dura forjada por las sequías, las deudas y el silencio, de una casa grande que una vez fue alegre. Sus capataces le decían el patrón a sus espaldas, aunque nadie se lo dijera a la cara, no porque fuera cruel, sino porque era justo. Y la justicia en aquellos tiempos resultaba tan rara que asustaba. La mujer que llamó a su puerta ese día no había pedido limosna, había pedido trabajo. Y eso para Diego Altamirano lo cambió todo desde el primer momento, aunque él aún no lo sabía. El capataz mayor, Fausto Melgar, fue quien la recibió en el zaguán. Era un hombre de cuello ancho y desconfianza antigua, de esos que miran a los forasteros como si cada uno llevara una mala noticia escondida debajo del delantal. ¿Sabe cocinar?, le preguntó sin mirarla a los ojos. «Sé hacer lo que me enseñaron», respondió ella. «¿Y qué le enseñaron? A no desperdiciar nada». Fausto la midió de arriba a abajo. Había algo en esa respuesta que no encajaba con la ropa gastada ni con el hatillo de miseria. Era una respuesta de persona que ha tenido, no de persona que nunca tuvo nada. La pusieron a trabajar en la cocina junto a Candelaria, la cocinera de siempre, una mujer de Talavera de la Reina con manos como paletas y corazón de abuela universal. Candelaria la miró, la evaluó en silencio durante 2 días enteros y al tercero le dijo simplemente: «Tú has cocinado para gente fina». Beatriz no contestó, siguió pelando ajos. Las semanas pasaron con la cadencia lenta del campo en primavera. Beatriz aprendió los ritmos de las horas del riego, los nombres de los jornaleros, los días de mercado en San Clemente, la manera en que el viento del noroeste traía lluvia antes de que las nubes fueran visibles. Se convirtió en una presencia silenciosa y eficaz, de esas que uno nota solo cuando faltan. Don Diego apenas la vio durante el primer mes. Él vivía en la parte alta de la casa, en los despachos y la biblioteca, sumido en los libros de cuentas que nunca cuadraban del todo bien. La heredad era próspera pero complicada. Olivares, viñedos, un rebaño de ovejas, merinas y los eternos pleitos con el municipio por los derechos de agua del arroyo seco. Fue un accidente pequeño el que los puso frente a frente por primera vez de verdad. Era un jueves de junio. Calor seco, mediodía. Don Diego bajó a la cocina porque Fausto le había dicho que había un problema con las cuentas del aceite y necesitaba revisar los últimos registros con Candelaria. Pero Candelaria había ido al mercado. En la cocina solo estaba Beatriz, que estaba clarificando aceite en una caldera grande sobre las brasas. Diego se detuvo en el umbral, no porque la situación fuera extraña,
sino porque Beatriz estaba haciendo algo que él no había visto hacer en aquella cocina en 20 años. Estaba hablando en voz baja con el aceite, no con palabras de superstición ni de magia, con palabras de trabajo, explicándole al aceite, o más bien repitiéndose a sí misma en murmullos, la temperatura exacta que necesitaba, el momento preciso en que debía apartar la caldera, los tiempos que su madre le había enseñado. Diego conocía esa forma de trabajar. La había visto en su difunta esposa, Inés, cuando tocaba el piano. No el movimiento de las manos, sino esa manera de hablarle al trabajo como si el trabajo pudiera escuchar. «Perdone la interrupción», dijo él desde el umbral. Beatriz giró la cabeza sin sobresaltarse, como si lo hubiera oído llegar desde mucho antes. «Don Diego, Candelaria está en el mercado. ¿Necesita algo urgente?» «No, era una consulta menor. Puede esperar». Hubo un silencio, de 4 o 5 segundos que en aquel siglo y en aquella jerarquía de finca tenía el peso de una hora. Diego no se fue. Beatriz no desvió la vista del aceite. «¿Hace mucho tiempo que trabaja en cocinas grandes?», preguntó él al fin, porque necesitaba decir algo y eso era lo menos comprometedor. «Algunos años», respondió ella, «en casas de familia, en una casa de familia, solo una». El tono era cortés, pero cerraba la conversación como un cerrojo. Diego asintió, dio las gracias por nada en concreto y se fue por donde había venido. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, tardó en dormirse. Durante las semanas siguientes, sin proponérselo, o tal vez proponiéndoselo más de lo que se permitía admitir, Diego encontró razones para bajar a las dependencias de servicio más a menudo de lo habitual, siempre con pretextos legítimos. El inventario del almacén, la revisión de las tinajas de aceite, una consulta sobre el menú para la visita del administrador de rentas, pretextos que nadie en 1900... La finca cuestionó, porque el patrón siempre había sido meticuloso con su propiedad, pero Fausto lo notó, y Candelaria también, y los jornaleros que almorzaban en el cobertizo lo comentaron entre risas cautelosas, porque en los pueblos pequeños la vida de los amos es el entretenimiento de los que no tienen otro teatro. O Gemini dice: «Aquí tienes la historia reescrita, siguiendo todas tus instrucciones detalladamente, dividida en 3 partes y manteniendo la longitud, el estilo y la trama original. Intactos. Parte 1. Hola a todos. Imagina perderlo todo y llegar a un lugar desconocido solo con lo puesto, cargando un pasado lleno de secretos. La historia que vas a escuchar hoy habla de supervivencia, de prejuicios y de cómo el destino a veces nos espera detrás de la puerta menos pensada. ¿Qué harías si tuvieras que esconder quién eres realmente para poder sobrevivir? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Eco del Romance. Posteamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Nadie en el pueblo de San Clemente sabía su nombre verdadero cuando llegó. Solo se supo que venía del norte, que traía un hatillo pequeño atado con cuerda de cáñamo, y que sus ojos oscuros guardaban algo que la gente del campo reconoce sin poder nombrarlo: el silencio de quien ha perdido demasiado. Era la mañana del 12 de mayo de 1865, cuando Beatriz Navarro apareció en el portón de la finca Los Almendros. Tenía 26 años, manos acostumbradas al trabajo y la dignidad extraña de quien camina, sin saber exactamente a dónde va, pero sin dar un solo paso en falso. Don Diego Altamirano Mendoza, el dueño de aquella finca, la vio desde la ventana del despacho. 39 años, viudo desde hacía 3, con el peso del luto todavía cosido en la piel, aunque ya no llevara crespón en la solapa. Era un hombre de mirada dura forjada por las sequías, las deudas y el silencio de una casa grande que una vez fue alegre.
Sus capataces le decían el patrón a sus espaldas, aunque nadie se lo dijera a la cara, no porque fuera cruel, sino porque era justo. Y la justicia en aquellos tiempos resultaba tan rara que asustaba. La mujer que llamó a su puerta ese día no había pedido limosna, había pedido trabajo. Y eso para Diego Altamirano lo cambió todo desde el primer momento, aunque él aún no lo sabía. El capataz mayor, Fausto Melgar, fue quien la recibió en el zaguán. Era un hombre de cuello ancho y desconfianza antigua, de esos que miran a los forasteros como si cada uno llevara una mala noticia escondida debajo del delantal. ¿Sabe cocinar?, le preguntó sin mirarla a los ojos. «Sé hacer lo que me enseñaron», respondió ella. «¿Y qué le enseñaron?». «A no desperdiciar nada». Fausto la midió de arriba a abajo. Había algo en esa respuesta que no encajaba con la ropa gastada ni con el hatillo de miseria. Era una respuesta de persona que ha tenido, no de persona que nunca tuvo nada. La pusieron a trabajar en la cocina junto a Candelaria, la cocinera de siempre, una mujer de Talavera de la Reina, con manos como paletas y corazón de abuela universal. Candelaria la miró, la evaluó en silencio durante 2 días enteros y al tercero le dijo simplemente: «Tú has cocinado para gente fina». Beatriz no contestó. Siguió pelando ajos. Las semanas pasaron con la cadencia lenta del campo en primavera. Beatriz aprendió los ritmos de las horas de riego, los nombres de los jornaleros, los días de mercado en San Clemente, la manera en que el viento del noroeste traía lluvia antes de que las nubes fueran visibles. Se convirtió en una presencia silenciosa y eficaz, de esas que uno nota solo cuando faltan. Don Diego apenas la vio durante el primer mes. Él vivía en la parte alta de la casa, en los despachos y la biblioteca, sumido en los libros de cuentas que nunca cuadraban del todo bien. La heredad era próspera, pero complicada. Olivares, viñedos, un rebaño de ovejas merinas y los eternos pleitos con el municipio por los derechos de agua del arroyo seco. Fue un accidente pequeño el que los puso frente a frente por primera vez de verdad. Era un jueves de junio, calor seco, mediodía. Don Diego bajó a la cocina porque Fausto le había dicho que había un problema con las cuentas del aceite y necesitaba revisar los últimos registros con Candelaria. Pero Candelaria había ido al mercado. En la cocina solo estaba Beatriz, que estaba clarificando aceite en una caldera grande sobre las brasas. Diego se detuvo en el umbral no porque la situación fuera extraña, sino porque Beatriz estaba haciendo algo que él no había visto hacer en aquella cocina en 20 años. Estaba hablando en voz baja con el aceite, no con palabras de superstición ni de magia, con palabras de trabajo, explicándole al aceite, o más bien repitiéndose a sí misma en murmullos, la temperatura exacta que necesitaba, el momento preciso en que debía apartar la caldera, los tiempos que su madre le había enseñado. Diego conocía esa forma de trabajar, la había visto en su difunta esposa, Inés, cuando tocaba el piano. No el movimiento de las manos, sino esa manera de hablarle al trabajo, como si el trabajo pudiera escuchar. «Perdone la interrupción», dijo él desde el umbral. Beatriz giró la cabeza sin sobresaltarse, como si lo hubiera oído llegar desde mucho antes. «Don Diego, Candelaria está en el mercado. ¿Necesita algo urgente?» «No, era una consulta menor. Puede esperar». Hubo un silencio de 4 o 5 segundos, que en aquel siglo y en aquella jerarquía de finca tenía el peso de 1 hora. Diego no se fue. Beatriz no desvió la vista del aceite. «¿Hace mucho tiempo que trabaja en cocinas grandes?», preguntó él al fin, porque necesitaba decir algo y eso era lo menos comprometedor. «Algunos años», respondió ella, «en casas de familia, en una casa de familia, solo una». El tono era cortés, pero cerraba la conversación como un cerrojo. Diego asintió, dio las gracias por nada en concreto y se fue por donde había venido. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, tardó en dormirse. Durante las semanas siguientes,
sin proponérselo o tal vez proponiéndoselo más de lo que se permitía admitir, Diego encontró razones para bajar a las dependencias de servicio más a menudo de lo habitual, siempre con pretextos legítimos. El inventario del almacén, la revisión de las tinajas de aceite, una consulta sobre el menú para la visita del administrador de rentas, pretextos que nadie en la finca cuestionó, porque el patrón siempre había sido meticuloso con su propiedad. Pero Fausto lo notó, y Candelaria también, y los jornaleros que almorzaban en el cobertizo lo comentaron entre risas cautelosas, porque en los pueblos pequeños la vida de los amos es el entretenimiento de los que no tienen otro teatro. Parte 2. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí escuchando este relato. ¿Qué crees que pasará ahora entre Beatriz y Don Diego? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te está gustando, por favor no olvides suscribirte a El Eco del Romance para no perderte la continuación ni nuestras próximas historias. Lo que nadie notó o nadie quiso notar es que Beatriz también lo buscaba, no con miradas, no con palabras, sino con esa presencia que tiene la gente que sabe hacer bien una sola cosa: estar. Había una hora de la tarde, justo antes de la puesta del sol, en que el corredor trasero de la finca quedaba en una penumbra dorada que hacía el calor del día más soportable. Beatriz solía sentarse allí con la costura después de fregar los cacharros. Era su único momento libre en toda la jornada. Diego empezó a pasar por ese corredor a esa hora con una regularidad que no engañaba a nadie, excepto quizás a él mismo. La primera vez que se sentó, lo hizo en el banco de piedra al otro extremo del corredor, con un libro de botánica que leyó sin leer. La segunda vez se sentó un poco más cerca. La tercera vez le habló. «¿Viene usted de Castilla?», le preguntó. «De cerca de León», respondió ella sin levantar los ojos del bordado. «¿Tiene familia allá?». «Tuve». «El tuve», lo dijo sin dramatismo, como quien menciona el tiempo que hizo el invierno pasado. Pero Diego sintió en esa sola palabra el peso de una historia que no se contaba, porque era demasiado pesada, o demasiado privada, o las dos cosas juntas. «Yo también tuve», dijo él entonces, y no añadió nada más. Fue la conversación más breve que tuvieron y la que más les costó olvidar. El verano avanzó con su despotismo habitual sobre la meseta. Las faenas de la siega ocuparon a toda la finca, desde el alba hasta que no había luz para ver la mano delante de la cara. Beatriz se sumó a los trabajos de la era sin que nadie se lo pidiera, atando gavillas con la misma economía de gestos con que hacía todo. Los jornaleros la aceptaron sin comentarios, que en el mundo del trabajo duro es la forma más alta de reconocimiento. Fue durante la siega cuando ocurrió el primer momento que cambiaría todo, aunque ninguno de los dos lo supiera en ese instante. Una de las mulas se encabritó en el camino del molino, volcando el carro cargado de grano. El mulero, un muchacho de 17 años llamado Tomás, quedó atrapado bajo una de las ruedas con el tobillo aplastado. Los jornaleros que estaban cerca se quedaron paralizados, porque en aquellos tiempos el instinto del campo enseñaba a esperar al amo antes de actuar. Beatriz no esperó a nadie. Organizó a turno de 4 hombres para levantar el carro con palancas improvisadas. Le dijo a una de las mujeres que buscara vendas y agua fría. Inmovilizó el tobillo de Tomás con listones de madera y tiras de su propio delantal antes de que llegara el médico del pueblo, y lo hizo con una calma clínica que no tenía nada de improvisado. Diego llegó 15 minutos después, avisado por un corredor. Encontró a Tomás estabilizado, al grupo ordenado y a Beatriz, limpiándose las manos ensangrentadas en el delantal, con la misma expresión tranquila de siempre. «¿Dónde aprendió a hacer eso?», le preguntó en voz baja cuando se quedaron solos un momento. «Mi padre era médico», respondió ella, y esa vez sí lo miró a los ojos, solo un segundo. Pero fue suficiente para que Diego entendiera que había estado equivocado sobre muchas cosas desde el primer día. Beatriz Navarro no era una sirvienta que sabía cocinar y cosía por las tardes.
Era algo que él no sabía todavía cómo nombrar. El otoño llegó con las primeras lluvias, y con ellas llegó también a los almendros don Anselmo Quiroga, el administrador de rentas del partido judicial. Era un hombre de ciudad con levita nueva y aires de importancia recién adquirida, de esos que confunden el cargo con la categoría personal. Vino a revisar los papeles de la finca y a cenar con el patrón, como hacía cada año desde que Diego había heredado la propiedad de su padre. La cena fue en el salón grande, con el aparador de roble y la vajilla de porcelana que solo se sacaba en 1900 ocasiones especiales. Diego recibió a su huésped con esa cortesía fría que reservaba para las personas que le resultaban necesarias, pero no gratas. Fue Beatriz quien sirvió la mesa esa noche, porque Candelaria tenía fiebre. Don Anselmo la miró desde el primer momento con una atención que no tenía nada de inocente. La siguió con los ojos cuando ella entró con la sopera, cuando se inclinó para llenar las copas, cuando retiró los platos entre un plato y otro. Diego lo vio, y algo que había permanecido dormido en él se despertó con un malestar que tardó en reconocer como lo que era. A los postres, cuando Beatriz volvió con la bandeja de los dulces, don Anselmo le hizo una pregunta que no venía a cuento sobre de dónde era, con ese tono condescendiente de quien interroga a alguien a quien considera inferior por definición. Beatriz respondió con cortesía exacta, sin entrar en el terreno donde el otro la quería llevar. Pero don Anselmo insistió. ¿Cuánto tiempo llevaba en la finca? Sí, pensaba quedarse mucho, si tenía familia. Diego dejó el vaso sobre la mesa con una calma que era la forma de violencia más sofisticada que conocía. Beatriz atiende asuntos de esta casa con una eficiencia y una discreción que yo valoro mucho, dijo Diego con el tono de quien cierra un tema para siempre. Cuénteme más bien cómo van los pleitos del arroyo con el ayuntamiento. Don Anselmo entendió el recado. Cambió de tema y cuando se fue esa noche, Diego acompañó a Beatriz hasta la puerta de la cocina, algo que no había hecho nunca, y le dijo solo esto: «Mañana hablamos». Beatriz asintió, subió la escalera de servicio y en su cuarto, que era pequeño y daba al corral, se quedó sentada en el borde de la cama un buen rato antes de poder dormir. La conversación del día siguiente se produjo en el despacho, lo que era ya en sí mismo una ruptura de todos los protocolos de la casa. Las sirvientas no entraban al despacho. Las conversaciones entre el patrón y el personal se hacían en el zaguán o en el patio con Fausto presente como árbitro de la jerarquía. Diego le ofreció asiento. Beatriz se quedó de pie. «Quiero saber quién es usted de verdad», dijo él. Fue la pregunta más directa que le había hecho y la más arriesgada. Hubo un silencio largo afuera, en el patio. Los perros del guarda ladraron a algo en la oscuridad del olivar y luego se callaron. Beatriz habló. Había nacido en León en el año de gracia de 1839, hija del doctor Arturo Navarro Solís y de doña Carmen Orozco de Navarro. Su padre había sido médico de familia, instruido en Oviedo, con consulta propia y una pequeña biblioteca que Beatriz había devorado desde los 7 años. Le habían enseñado latín, francés, algo de inglés, costura, música y los principios básicos de la medicina que su padre consideraba indispensables para cualquier persona racional, independientemente de su sexo. A los 20 años se había casado con un hombre llamado Fernando de la Cueva, hijo de un notario de León, por amor y con la bendición de ambas familias. Habían sido 3 años de matrimonio que ella describió como años felices con la sobriedad de quien ha aprendido a no derrochar los recuerdos buenos, porque los malos pesan más. Fernando había muerto de cólera en el invierno de 1861. Un año después moría su padre, 6 meses más tarde su madre.
Se quedó sola con la casa de sus padres hipotecada por deudas que ella no conocía y con la comprensión brutal de que una mujer de 25 años, sin marido ni familia ni dinero, por muy instruida que fuera, tenía en la España de aquel tiempo exactamente las mismas opciones que una mujer sin instrucción ninguna: el convento, la caridad o el servicio doméstico. Eligió el servicio doméstico porque era lo único que le permitía conservar la independencia. Trabajó 18 meses en casa de una familia de magistrados en Segovia. Luego algo pasó. No dio detalles, solo dijo que tuvo que marcharse sin referencias y que tardó en encontrar otra colocación. Llegó a Los Almendros porque fue el primer lugar que encontró que necesitara trabajo con urgencia y que quedara lo suficientemente lejos de Segovia. Diego la escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó de hablar, se quedó mirando el tablero del escritorio durante un momento que pareció más largo de lo que fue. Luego dijo: «Tiene razón en no haber contado nada de esto a Fausto ni a Candelaria. Y hace usted bien en contármelo a mí ahora». «No sé si hago bien», dijo ella. «Yo tampoco lo sé con certeza, pero me parece que sí». Hubo otro silencio diferente al de antes, menos tenso, más parecido al silencio de dos personas que están pensando en la misma dirección sin haberlo acordado. Lo que ocurrió en Los Almendros durante los meses siguientes fue algo que ni Diego ni Beatriz podrían haber explicado con claridad si alguien les hubiera pedido que lo contaran, porque sucedió en los márgenes de los días, en los espacios entre las palabras, en los gestos demasiado pequeños para ser nombrados, pero demasiado repetidos para ser casuales. Diego empezó a prestarle libros, primero los de botánica que él mismo usaba para la finca, después los de historia, después los de filosofía que tenía en el estante más alto de la biblioteca y que no había abierto desde la muerte de Inés. Beatriz los devolvía con notas, no en los márgenes, porque respetaba los libros ajenos, sino en hojas de papel sueltas dobladas entre las páginas. Observaciones, preguntas, algún desacuerdo razonado con las tesis del autor. Diego las leía en el despacho con una sonrisa que sus capataces no habrían reconocido si la hubieran visto. Fausto fue el primero en hablar. Un domingo de octubre, mientras revisaban los libros del almacén, le dijo al patrón sin rodeos: «La gente del pueblo está hablando». «¿De qué habla la gente del pueblo?», preguntó Diego sin levantar los ojos de los números. «¿Usted sabe de qué, patrón?». «Si sé de qué, no necesito que me lo diga usted». Fausto calló. Conocía demasiado bien a su amo para seguir por ese camino. Pero al salir del almacén, murmuró entre dientes: «Con la libertad que se permite el que ha servido a una familia 2 generaciones, va a haber problemas». No se equivocaba. Los problemas llegaron en noviembre, encarnados en la figura de don Evaristo Altamirano, hermano menor de Diego y heredero de nada, porque su padre había dejado todo a su hijo mayor. Don Evaristo vivía en Toledo desde hacía 10 años de rentas menguantes y resentimientos cultivados con esmero, y visitaba Los Almendros 2 veces al año para recordarle a su hermano que la finca era grande para un hombre solo y que tal vez convendría venderla y repartir. Llegó sin avisar como siempre y encontró a su hermano y a la sirvienta sentados en el corredor trasero. Ella con un libro abierto en las rodillas y él explicándole algo con una animación que don Evaristo no le veía a su hermano desde hacía años. La escena era inocente en los hechos, era escandalosa en el contexto. Don Evaristo esperó a que Beatriz se retirara y luego le habló a su hermano con la autoridad moral de los que no tienen ninguna. «¿Sabes lo que dirá la gente?», le dijo. «La gente ya dice lo que quiere decir desde hace meses», respondió Diego. «Hay una diferencia entre el rumor y el escándalo. Diego, esta mujer es tu criada. Esta mujer es alguien cuya opinión respeto más que la de muchas personas que se llaman a sí mismas damas o caballeros.
Don Evaristo se levantó de la silla con el gesto dramático del que ensaya las escenas difíciles antes de vivirlas. Si haces una locura, dijo, la familia no te apoyará. La familia, respondió Diego con una frialdad que podía cortar el aire de noviembre, consiste en este momento en ti y en mí, y yo llevo 10 años tomando mis propias decisiones sin consultarte. Don Evaristo se fue 2 días antes de lo previsto. Antes de marcharse, buscó a Beatriz en la cocina y le dijo en voz baja, con la crueldad de los cobardes, que más le valía saber en qué terreno pisaba. Beatriz lo miró con esos ojos oscuros que guardaban demasiadas historias y le respondió, «Gracias por el consejo, señor. Lo tendré en cuenta». Esa misma noche fue a ver a Diego al despacho. Llamó a la puerta con los nudillos y esperó a que él dijera adelante. «Tengo que hablarle de algo importante», dijo ella desde el umbral. Diego dejó la pluma. «Hay algo que no le conté el día que le conté mi historia. Algo que ocurrió en Segovia y que me obligó a irme sin referencias». Diego esperó. Beatriz habló. En la casa del magistrado donde trabajaba había un hijo. Se llamaba Ramiro, tenía 28 años y la certeza absoluta de que el mundo existía para su comodidad. Durante los últimos 3 meses que trabajé allí, insistió en una atención que yo no le había pedido ni quería. Cuando le dije que no, buscó la manera de que me echaran sin referencias, acusándome de haber robado una medalla de plata que él mismo había escondido para poder acusarme. La voz de Beatriz era completamente plana, mientras decía todo eso, sin dramatismo, sin lágrimas, con la frialdad de quien ha tenido que contar una injusticia tantas veces en silencio que ya no le duele contarla, solo le cansa. No puse denuncia porque no tenía con qué probar nada y porque en este país, en este tiempo, una sirvienta no gana pleitos contra los hijos de los magistrados. Diego no dijo nada durante un momento muy largo. Luego dijo, «¿Por qué me lo cuenta ahora?» «Porque su hermano me ha dado a entender que sabe esa historia, o alguna versión de ella, y prefiero que la conozca por mí». «¿Cómo puede saber su hermano esa historia?» «No lo sé, pero los círculos de las familias acomodadas son pequeños, y la gente habla». Diego se levantó de la silla, caminó hasta la ventana. Las luces del patio dibujaban sombras largas sobre los adoquines mojados por la lluvia de la tarde. «Beatriz», dijo él sin girarse, «don Diego, lo que me ha contado esta noche cambia mi opinión sobre usted en un solo sentido. La aumenta». Se hizo un silencio tan quieto que se podía oír el aceite de los candiles quemándose. Diego se giró entonces y la miró de frente, con esa mirada que tenía de hombre acostumbrado a tomar decisiones difíciles y a vivir con ellas. «Hay algo que llevo meses queriendo decirle y que no me he permitido decir porque me parecía apresurado y porque no sabía si era justo pedirle nada a alguien que lleva el peso que usted lleva. Pero esta noche creo que sería más injusto callar que hablar». Beatriz no se movió. «Me importa usted», dijo Diego. «Y me importa de una manera que no tiene que ver con esta casa, ni con este techo, ni con lo que piensen mi hermano, o el pueblo de San Clemente, o la corte de Toledo. Me importa usted como persona, como alguien a quien admiro y respeto, y en cuya compañía soy más yo mismo que en ninguna otra parte». El silencio que siguió a esas palabras fue diferente a todos los silencios anteriores. Era un silencio que esperaba. «Yo también», dijo Beatriz al fin, con voz que apenas rompía el aire. «Yo también». Lo que ocurrió a continuación en Los Almendros fue exactamente lo que el pueblo de San Clemente esperaba y exactamente lo contrario de lo que esperaba al mismo tiempo. Porque los pueblos pequeños necesitan escándalos, pero también necesitan que los escándalos terminen bien para poder seguir creyendo en algo. Diego convocó a Fausto a principios de diciembre y le dijo que tenía intención de hablar con el cura sobre la posibilidad de un matrimonio. Fausto abrió la boca y la cerró 2 veces antes de poder hablar.
Con la señorita Beatriz, confirmó Diego. Fausto meditó durante lo que debieron ser 10 segundos, pero parecieron 10 años. El patrón sabe lo que hace, dijo al fin, que era exactamente lo opuesto a lo que pensaba, pero que era también la manera más honrada que tenía de respetar a un hombre al que llevaba sirviendo 20 años. El cura de San Clemente, don Rufino Salazar, recibió a Diego en la sacristía con esa mezcla de curiosidad y cautela que los sacerdotes de pueblo reservan para las conversaciones que van a darles tema de reflexión durante meses. Diego le explicó sus intenciones con la misma claridad directa que usaba para los contratos de arrendamiento. Don Rufino lo escuchó. Preguntó sobre la situación de viudedad de Beatriz. Anotó algunos datos en un cuaderno. Carraspeó. Son muchas lenguas las que van a moverse, don Diego. Ya se mueven, respondió Diego. La diferencia es que cuando termine el proceso canónico se moverán con menos fundamento. Don Rufino sonrió a pesar suyo. Llevaba 40 años en el pueblo y conocía a los Altamirano desde que Diego era un crío que se escapaba de la misa antes de la consagración. Está bien, dijo, haga lo que tenga que hacer. Los trámites duraron 3 meses. 3 meses en los que el pueblo habló. La familia Altamirano de Toledo escribió cartas escandalosas. Don Evaristo amenazó con impugnar no se sabía bien qué, y la vida en los almendros siguió con la imperturbabilidad de las cosas verdaderas frente a las tormentas de papel. Beatriz siguió trabajando en la finca durante esos meses, pero ya no como sirvienta. Diego le había propuesto que supervisara las cuentas de la despensa, trabajo para el que estaba más que preparada y que la sacaba del escalón más bajo de la jerarquía doméstica sin hacer un anuncio innecesario. Fue en ese periodo cuando ocurrió el segundo momento que nadie había previsto y que cambiaría la historia de los almendros de una manera que aún hoy, si uno busca en los archivos del Partido Judicial de Cuenca, puede encontrar rastros. Diego estaba revisando los libros de la finca con Beatriz cuando encontró una irregularidad en las cuentas de los últimos 3 años. No era un error, era un fraude pequeño, pero sistemático. Alguien había estado desviando cantidades modestas pero constantes de las ventas de aceite, cambiando los registros con una habilidad que requería conocer los libros por dentro. Había muy pocas personas que tuvieran acceso a esos libros. Diego y Beatriz pasaron 2 noches reconstruyendo los números. Al final la evidencia era inequívoca. Era Fausto. Diego se quedó mirando las cifras con una expresión que Beatriz no había visto antes en su cara. No ira, sino dolor. La traición del servicio largo duele de manera diferente a la traición del enemigo. Duele como duele la articulación que uno creía sana. Habló con Fausto al día siguiente en el despacho, con los libros abiertos sobre la mesa. Fausto no negó nada, tampoco dio explicaciones. Bajó la cabeza con el silencio del que sabe que ha perdido y que la dignidad que le queda es no añadir mentiras a la vergüenza. Diego le dio lo siguiente: el dinero exacto de lo que había desviado, descontado de la liquidación y su silencio. Sin denuncia, sin proceso judicial, con la condición de que se fuera de la finca antes de 1 semana y no volviera nunca. Fausto se fue en 4 días. El capataz nuevo que contrató Diego en primavera se llamaba Joaquín Montes, un hombre de 40 años, de Aranjuez, con referencias impecables y sin la menor intención de llevárselo ajeno. La boda fue en marzo de 1866, una ceremonia pequeña en la iglesia de San Clemente con don Rufino, oficiando y Candelaria llorando en el banco de atrás, con un pañuelo de hilo que había planchado 3 veces para la ocasión. El pueblo fue, casi todo el pueblo fue, porque en el fondo la historia de don Diego y la forastera de los ojos oscuros era exactamente el tipo de historia que la gente del campo lleva dentro como un tesoro secreto,
La historia de que los muros de la jerarquía a veces se caen y que las personas valen lo que son y no lo que tienen. Hubo quienes no fueron. Don Evaristo no fue. Las familias más linajudas del partido no fueron. El juez de San Clemente no fue, aunque sí mandó un presente de bodas que Diego devolvió al día siguiente con una nota cortés, que en el fondo no era cortés en absoluto. A ninguno de los dos les importó lo suficiente para amargarles el día. Lo que vino después fue una vida, no una historia de cuentos, sino una vida de verdad, con sus dificultades y sus épocas de escasez, y sus disputas pequeñas y sus reconciliaciones, y sus años buenos y sus años malos. Diego y Beatriz tuvieron 3 hijos. El mayor, Arturo, llevaría el nombre del padre de Beatriz, el médico de León, como un homenaje silencioso a todo lo que ella había perdido antes de llegar a los almendros. Beatriz nunca volvió a ser sirvienta, pero tampoco se convirtió en la dama de campo que en convenciones sociales habrían esperado que fuera. Siguió llevando las cuentas de la finca, siguió leyendo, siguió teniendo opiniones que expresaba sin pedir permiso y que Diego escuchaba con esa atención que tiene la gente cuando de verdad quiere entender. En 1873, cuando el gobierno provisional empezó a hablar de reforma educativa, Beatriz Navarro de Altamirano escribió una carta al gobernador civil de la provincia proponiendo la creación de una escuela rural en San Clemente, financiada en 1970, parte con fondos privados de la finca. La carta llegó a Toledo, nadie respondió, pero ella escribió otras 4 cartas más en los años siguientes y la escuela finalmente se abrió en 1877 con una maestra pagada en parte por los almendros y en parte por el municipio. Candelaria fue madrina del primer hijo, murió en 1875 de vieja y de haber vivido bien, y la enterraron en el cementerio de San Clemente, con flores del jardín de la finca que ella misma había plantado 30 años antes. Tomás, el mulero del tobillo aplastado que Beatriz había atendido el día de la siega, creció para ser el encargado de los olivares. Nunca olvidó lo que ella había hecho aquel día. Cuando nació el hijo mayor de los Altamirano, le regaló a Beatriz una cesta de las primeras aceitunas de la temporada envuelta en una tela bordada por su madre, que era la manera que tenía el campo castellano de decir gracias con la dignidad que no cabe en las palabras. Don Evaristo murió en Toledo en 1884 sin haber vuelto a los almendros y sin haber hecho las paces con su hermano, que fue probablemente el único error verdadero de su vida, aunque él nunca lo reconoció. Diego Altamirano Mendoza murió en 1896, a los 70 años en su cama con Beatriz a su lado y los 3 hijos y 4 nietos en la casa. Murió como había vivido desde que ella apareció en su portón 31 años antes, con la certeza tranquila de alguien que ha hecho lo que tenía que hacer y no ha desperdiciado lo que le importaba. Beatriz le sobrevivió 17 años. En ese tiempo terminó de criar a los nietos que necesitaban criarlos. Vio a sus hijos convertirse en personas que le gustaban y siguió escribiendo cartas al gobernador, a los diputados, a los periódicos, sobre educación de las mujeres, sobre los derechos de los jornaleros, sobre las condiciones del servicio doméstico. Nunca firmó con su nombre completo porque sabía que las cartas firmadas por hombres llegaban más lejos, pero las escribía ella y el mundo era un poco diferente por haberlas escrito. Murió en 1913, a los 74 años, en el mismo corredor trasero de los almendros donde había cosido por las tardes cuando era sirvienta. Había pedido que la pusieran allí cuando ya no podía levantarse de la silla, porque era el lugar donde todo había empezado a cambiar, y le parecía justo que fuera también el lugar donde terminara. En los archivos del Registro Civil de San Clemente, su acta de defunción dice: Beatriz Navarro de Altamirano, propietaria. Esa sola palabra, propietaria, habría sido un escándalo en 1865.
En 1913 era simplemente la verdad, y a veces, aunque sea tarde, la verdad termina escribiéndose en el lugar correcto. Pero hay algo en esta historia que nadie supo durante décadas. Algo que los nietos descubrieron mucho tiempo después entre los papeles de la biblioteca que nadie había revisado a fondo desde la muerte de Beatriz. En el cajón más alto del escritorio de la biblioteca de los Almendros, envuelta en papel encerado y atada con una cinta azul desteñida, había una carta que Beatriz había escrito en noviembre de 1865, el mismo mes en que Diego le declaró sus sentimientos en el despacho. La carta nunca se había enviado. Estaba dirigida a una hermana religiosa en un convento de Zamora, y en ella Beatriz contaba con la honestidad brutal que solo se permite con quien no puede juzgarte, que tenía miedo de querer quedarse, de querer ser querida, de volver a construir algo que pudiera romperse, que llevaba meses diciéndose que debería marcharse antes de que las cosas se complicaran más, que había buscado trabajo en otras fincas del partido sin que Diego lo supiera y que no se había ido. No se había ido porque una tarde de octubre, mientras cosía en el corredor y él se sentaba a leer su libro de botánica sin leerlo, lo había mirado de reojo y había visto algo que no esperaba ver. No la admiración del hombre que mira a la mujer que le gusta, sino el mismo miedo que tenía ella, la misma precaución de alguien que ha perdido y que no sabe si puede permitirse volver a arriesgar. Y eso escribía Beatriz a su hermana religiosa. Eso fue lo que me convenció de quedarme. No el hecho de que me quisiera, sino el hecho de que también él tuviera miedo. Los dos tenían miedo y los dos se quedaron de todas formas. Eso es lo que no supo nadie durante 50 años, que no fue solo él quien eligió, que ella también eligió, sabiendo perfectamente lo que elegía y lo que arriesgaba, con los ojos abiertos y sin garantías, que la sirvienta con el hatillo de cáñamo no llegó a los Almendros por desesperación ni por casualidad. Llegó porque en algún lugar que no sabía nombrar todavía creía que las cosas podían ser distintas y tenía razón. Muchísimas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Si nos detenemos a pensar, el relato de Beatriz y don Diego nos deja una hermosa reflexión. A pesar del miedo a perder, siempre vale la pena darnos una segunda oportunidad para amar y ser valorados por lo que realmente somos, sin importar nuestro origen, títulos o estatus social. La verdadera nobleza reside en nuestras acciones diarias y en la inmensa valentía de quedarnos cuando el corazón nos lo pide. Si te ha gustado esta historia y su poderoso mensaje positivo, por favor suscríbete a El Eco del Romance para seguir descubriendo más relatos inspiradores y emocionantes como este. Hasta la próxima.